¿Se viene o no se viene una reforma laboral? Les decía antes de ir al corte, hoy el diario El Cronista tituló: el gobierno está pensando en una reforma laboral como la brasileña. La brasileña es salvaje. José Natanzo. ¿Qué tal, Buenas Marcelo? noches. Buenas noches. Efectivamente, hay en este momento dos grandes reformas laborales que se están discutiendo en el mundo, que podrían ser o no, vamos a analizarlo ahora, inspiración de la reforma laboral que en el gobierno, las mismas fuentes del gobierno, dicen que están preparando para después de las elecciones. Es decir, si salen fortalecidos de las elecciones de octubre, el gobierno tiene algunos objetivos de reforma laboral. Vamos a ver una placa que resume... Solo digo una cosa. Sí. Si tienen pensado, evaluado, hacer algo como lo de Brasil, creo que no alcanzarían ni 6 banelcos para poder convencer a legisladores. Vamos a ver, vamos a ver si te parece, un resumen de lo que es la reforma laboral brasilera, que no es premoderno, no diría que es casi precámbrica, digamos. Estos son los principales puntos de la reforma laboral que ya aprobó el Congreso brasilero. Primero, los acuerdos sindicales prevalecen sobre el Código del Trabajo, que es como se le dice en Brasil a la ley, lo que acá sería la ley de contrato de trabajo. Es decir, si un sindicato acepta que, por ejemplo, sus empleados pueden trabajar 18 horas, los empleados trabajan 18 horas. Por más que haya una ley diga que sean 8 horas por día. Segundo punto, habilita la tercerización, que ahora está habilitada en muchas empresas, digamos, pero hasta la rama principal de la actividad de la empresa. Es decir, vos fabricás tornillos, vos podés tercerizar no la seguridad, no la limpieza, sino la fabricación de tornillos. Tercer punto, anula la homologación sindical en casos de despidos, no hace falta que el sindicato... Perdón, volviendo, sí. Podés dejar de hacer lo que tenés que hacer. Fabricás tornillos, se lo trasladás a otra empresa a la que contratás. Efectivamente. Y echás vos a tu personal. A todos tus fabricantes de tornillos. Digamos. Porque te resulta más económico contratar a un competidor. Efectivamente. Es uno de los aspectos. Anula la homologación sindical en caso de despido, es decir, el sindicato no tiene que firmar si hay despidos. Esto es muy impresionante. Crea nuevos tipos de contrato, entre ellos lo que llaman el trabajo intermitente. ¿Qué es el trabajo intermitente? Una persona te contrata a vos, Marcelo Slotoviazda, para fabricar tornillos. Le iría muy mal. Bueno, según el pulso. Bueno, te contrata a vos para fabricar tornillos, pero no te paga 8 horas durante... No es un contrato normal, sino que te contrata una semana sí, una semana no, una semana sí, 2 días no, y al mismo tiempo vos tenés que estar disponible. O sea, no predeterminado. No predeterminado con una cantidad de horas y una cantidad de tiempo, como es un contrato normal, sino es un contrato intermitente para siempre. Vos te contratas y te dice, bueno, hoy esta semana... Si venden tornillos me trabajo, si no venden no. Esta semana es una semana, no cobrás, por supuesto. Cobrás solo por lo que trabajás. Crea un banco de obras, hay una serie de complejidades mayores, pero esta es la última que es muy impresionante. Permite a mujeres embarazadas y lactantes realizar trabajos insalubres, nivel 2 y nivel 3. Hay 3 niveles de trabajo insalubre, el peor es el primero lo sigue prohibiendo, pero el 2 y el 3 lo habilita. Por ejemplo, el subte. Tremendo. Por ejemplo, el subte. Hay subte en Brasil, hay metro en San Pablo y en Río. Las mujeres embarazadas y lactantes pueden trabajar en trabajo insalubre en el subte. Hay otra reforma laboral que se está discutiendo, que es la reforma laboral que está tratando de imponer el presidente francés Emmanuel Macron. Vamos a hacer en algún momento una columna sobre Macron-Macri, porque hay muchos puntos en común. Más allá de los apellidos. Sí, más allá de los apellidos, hay muchos aspectos de inspiración mutua. Me parece que son interesantes, o en todo caso del macrismo respecto de Macron. Esto es lo que se está discutiendo en Francia. Este punto es crucial. Los acuerdos a nivel empresa tienen prioridad sobre los acuerdos sindicales. Es decir, una empresa, a partir de determinada cantidad de empleados, negocia un acuerdo que va por abajo, digamos, que flexibiliza o que va por abajo del acuerdo firmado por el sindicato de rama de actividad, vale el acuerdo de empresa. Acá se puede, pero por encima, acuerdos de empresa que superan. Si negociás por el piso que establece el sindicato. ¿Cuál es la lógica de esto? Que los empresarios a nivel empresa tienen más fuerza que los trabajadores, entonces es razonable que se establezca, que se negocie a nivel rama para que el sindicato pueda prevalecer. Bueno, es claramente, como la presentación lo indica, una medida antisindical. Absolutamente antisindical y muy resistida por los sindicatos franceses. Fija un tope máximo en las indemnizaciones, topea las indemnizaciones. La idea de esto es que el empleador sepa cuál es el riesgo indemnizatorio cuando contrata a una persona, y crea un contrato de proyecto sin fecha fija. Es decir, te pagan a vos por un proyecto que se establece, vos tenés que, volvamos al ejemplo anterior, fabricar 20 tornillos, te pagan por fabricar 20 tornillos, no te dicen no se establece en ese contrato cuántas horas vas a trabajar, ni por qué, y etcétera. Estos son, Marcelo, las dos grandes... que se están discutiendo ahora. Se están discutiendo ahora. La reforma brasileña es una reforma premoderna que arrasa con los derechos que había otorgado Vargas en el 43, en el Estado Nuevo del 43, y esa es la reforma francesa. ¿Qué es lo que tiene
en la cabeza el gobierno. El gobierno tiene una reforma mucho más matizada y mucho menos... Por una sencilla razón, que aunque quisiera algo parecido como lo de Brasil, acá es políticamente inviable, absolutamente inviable. Efectivamente. Por eso yo siempre creo que a los gobiernos hay que juzgarlo por lo que hacen y no por lo que quieren hacer. Si uno le pregunta, bueno, ¿cuál es el alma macrista en materia de reforma laboral? Probablemente sea una flexibilización mucho mayor a la que están queriendo hacer. Ahora, lo que sí tienen en la cabeza es esto. En primer lugar, un blanqueo amplio para tratar de blanquear a gente que está en situación de informalidad. Con algún incentivo, reduciendo cargas laborales. Cargas, planes de pago, etcétera. Énfasis en la capacitación, es algo que se dice siempre. Es la vieja idea de que el problema del mercado laboral es un desacople entre la fuerza laboral y la economía. Es decir, la economía no absorbe la fuerza laboral porque la gente no sabe trabajar o porque no tiene las capacidades necesarias. Y finalmente, una baja de costos laborales negociada por sector al estilo de la industria del petróleo, que es el gran ejemplo que tiene el gobierno, con el problema de que no hay muchas otras ramas en donde uno piense que se puede negociar como se negoció en la rama del petróleo, digamos, ¿no? Donde se negoció con acuerdo del sindicato. Lo que está detrás de esto, y vamos a ver una última placa, es la idea de que los costos laborales en Argentina son altos. Y efectivamente, si uno mira los costos laborales en Argentina, son altos. Ahora, lo que creo que está detrás de esto... Hay algo que, además, que subyace a esto como enorme problema de Argentina, está creando desde hace muchos años, no de este gobierno, sino viene de arrastre del anterior, y si se quiere, de hace más tiempo aún. En Argentina se crea muy poco empleo formal en el sector privado. Efectivamente. Muy poco. Está estancado el empleo, si uno mira, ¿no? En una tendencia larga, hay básicamente la misma cantidad de trabajadores en el sector privado en blanco que a principios de este siglo. El argumento del gobierno es que esto es así, Marcelo, porque el mercado laboral, las leyes laborales son muy rígidas. Si fueran más flexibles, la economía estaría en condiciones de absorber más trabajadores. Es una cuestión que merece, creo yo, discutirse. De hecho, con esta legislación laboral se creó mucho empleo privado durante mucho tiempo, 2003 hasta el 2010, 2011. Ahora, y lo que creo está detrás de esto, y con esto terminamos, es el modelo de desarrollo que uno busca. Esta es la posición del gobierno. ¿Qué dice el gobierno? Hay altos costos laborales en la Argentina. Los impuestos nos están matando, dijo Macri. Efectivamente. Hay mafia de juicios laborales. Mucho costo laboral, es muy caro, entonces los empresarios contratan en negro. Esto empuja la informalidad y esto crea pobreza. Esta es la mirada del gobierno, una mirada puesta sobre lo que pagan los empresarios en materia de impuestos. Uno podría tener otra mirada, que es la siguiente. Uno dice, si se bajan los aportes y los impuestos al trabajo, vamos a tener un Estado más chico y más débil. Un Estado más chico y más débil, uno podría decir, los que creemos que el Estado tiene que orientar el desarrollo, el Estado va a tener menos capacidad de orientar el desarrollo. Eso va a hacer que haya más informalidad y eso va a hacer que haya más pobreza. Porque la contracara del costo laboral, ¿cuál es? ¿Qué es el costo laboral? ¿Qué paga uno? Financiamiento, básicamente la seguridad social. El PAMI, el ANSES, los créditos del Procrear, todo eso lo paga el costo laboral. En muchos de los países que tienen un menor costo laboral, México, Brasil, etcétera, no hay un sistema de seguridad como el PAMI, no hay obras sociales de la amplitud que hay en Argentina, no hay universalidad jubilatoria. Entonces, sería bueno que el gobierno, cada uno de los políticos, cuando dicen hay demasiados impuestos, los impuestos nos están matando, que al mismo tiempo digan, si la idea es rebajar los impuestos, ¿qué gasto bajaría? Claro, ¿por dónde recortan? Por otra parte, déjame agregarte que el actual viceministro de Economía, el segundo de Duhovne, en su momento, cuando no era funcionario, estudió qué pasó en los 90 con la rebaja de aportes que hizo el gobierno de Menem con Cavallo como ministro de Economía, y no fue efectiva en términos de creación de empleo. Muchas gracias, José. Gracias, Marcelo. Vamos ahora a presentar una mesa para charlar de este tema y responder la pregunta que dejé antes planteada. El número 2, uno de los que secundan al jefe de gabinete Marcos Peña, Mario Quintana, dijo hoy que la economía está creciendo. Estamos acá con 3 economistas a los que les voy a trasladar la pregunta. Gracias, Rodrigo Álvarez, de Colatina. Gracias. Analítica. Perdón. Gracias, Giacomini, de Economía y Regiones. Gracias. Y Taí Hackman, economista, pero además uno de los candidatos de Unidad Porteña, fuerza kirchnerista en la ciudad de Buenos Aires. Dejo planteado el tema, vamos a una breve pausa y seguimos con ustedes.